Hola, el interés por el gobierno corporativo de las organizaciones no es un tema nuevo, pero ha adquirido una singular relevancia en los últimos años, como resultado de las mismas transformaciones que se han dado en los esquemas de propiedad y de gestión de las compañías. Miren ustedes el caso de Rappi o todas las apps, Didi, todo lo que es el sistema Uber, todas estas startups que han traído unas formas diferentes de gestionar, de administrar, de propiedad. Y cuando uno habla de propiedad y de administración, casi que está separando esa parte dentro de las organizaciones. Y precisamente ahí viene lo que es el gobierno corporativo. Porque a partir del gobierno corporativo, de alguna manera, entre otras cosas que veremos más adelante, se trata de dirimir esos posibles conflictos que se dan entre la gestión y la propiedad de las organizaciones. Nuestro crecimiento económico, nuestra manera de hacer negocios está cambiando de una manera vertiginosa, rápida, veloz, y está requiriendo entonces pensar estructuras de gobierno corporativo que se basen en todos ellos, en los stakeholders, en los grupos de interés, en las personas que están pensando en nuestras organizaciones. Ya no podemos seguir pensando en sistemas convencionales centrados únicamente en la generación de valor de accionistas. Hoy las organizaciones van mucho más lejos del valor del accionista. Hoy tenemos que pensar en el funcionamiento de nuestras juntas directivas o consejos administrativos, de cómo estamos divulgando información. Y es por eso que pensamos en esos órganos de control como el revisor fiscal, que conversamos en alguna masterclass sobre el rol del revisor fiscal. A propósito, si no lo has visto, revisar, vale la pena. Y desde ese ejercicio de la revisoría fiscal, entender cómo ésta se vincula con lo que son las estructuras de gobernanza, o lo que hemos llamado aquí el gobierno corporativo de las compañías. Entonces uno fácilmente se está preguntando qué fallan los gobiernos corporativos. Y he escuchado asuntos como el de Enron, que fue tan sonado en 2000, o como Tico, o como Adelphia, e incluso he escuchado asuntos en Colombia como lo que pasó con la crisis del sistema financiero hace unos muy buenos años, cuando desaparece el Banco del Estado. ¿Por qué? Estoy como la señora del video. ¿Por qué? Mirando de un lado para otro. ¿Por qué ocurren esas cosas? A pesar de que existen diferentes mecanismos para la gobernanza de las organizaciones, como ese sistema de control interno. Recuerden ustedes que un sistema de control interno, ¿qué hace? Claro que sí hace eso, lo que ustedes están diciendo. Como que lleva a la organización a un norte, a unos objetivos de operación, objetivos financieros. La lleva. Pero para eso necesito diseñar un conjunto de políticas, de estrategias, de actividades, de lineamientos, de regulación al interior de la organización, para poderla llevar a ese logro de objetivos. Cuando uno habla y cuando uno escucha esos fracasos empresariales se asusta un poco, porque dice, o falló el sistema de control interno, que estaba fallando, ¿vale? Porque es posible que uno fracase como estructura de control, como gobierno corporativo, por unos asuntos totalmente diferentes al sistema de control interno, y que de pronto tengan que ver más con cuál es mi conducta ética, cómo yo como directiva estoy actuando ante los fallos que se presentan en las organizaciones, o cómo yo estoy contribuyendo con esos fallos que se presentan en las organizaciones. Y ahí es cuando escuchamos esos conceptos como los delitos de cuello blanco. Entonces tenemos que empezar a analizar los diferentes fallos, los diferentes problemas que tienen las organizaciones, cómo esos fallos están afectando a grandes empresas, y llega eso al conocimiento público. Y usted sabe que el conocimiento público tiene un efecto importante sobre su organización, sobre la reputación de su organización, porque hay una repercusión a nivel mundial. Mande usted un WhatsApp y por ahí alguien que haga el retweeter, pero en el WhatsApp se dirá WhatsApp. ¿Vale? Lo mande y todo el mundo se enteró de que a usted le salió un granito en un ojo. ¿Qué pasa con las organizaciones? Entonces, mantenernos en los escándalos como que no nos conviene. Bien, bienvenidos a esta masterclass.
Esta es una masterclass pensada para todos los empresarios. Esta es una masterclass pensada para todos los estudiantes. Esta es una masterclass pensada para todas las organizaciones, para todos los funcionarios de las organizaciones. Es una masterclass que nos va a hablar de lo que son los sistemas de control interno. Es una masterclass en donde vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de fracaso, vamos a hablar de estructura de control interno. ¿Vale? Digamos que COVID tuvo algún efecto sobre las organizaciones y es algo que tuvimos que afrontar y se afrontó desde estructuras claras de gobernanza. Entonces, nuevamente bienvenidos, vamos a trabajar en eso. En esta masterclass seguramente vamos a conversar sobre las estructuras de gobernanza. ¿Cómo se estructura la gobernanza en la organización? ¿Será que la gobernanza es únicamente pensar en los órganos de dirección de la compañía o va más allá? Quizás va más allá. Se busca plantear esa generalidad de gobierno corporativo desde estructuras válidas internacionalmente, como lo que hizo la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, en la cual Colombia está inscrito hace algunos buenos años y que todos como empresarios, como profesionales debemos conocer, porque debemos atender dentro de nuestras organizaciones en las cuales trabajamos, las cuales asesoramos, en las cuales hacemos consultoría. Debemos trabajar ahí. Ahora bienvenidos nuevamente, para que podamos triangular con ese ejercicio de los financieros, con ese ejercicio de los revisores fiscales, con ese ejercicio de los empresarios, con ese ejercicio de los contadores, en beneficio de lo que son las estructuras de gobernanza de las compañías, y podamos de alguna manera ayudar a las organizaciones a hacer algo, ayudar a orientar el gobierno corporativo de las organizaciones, ¿vale? Desde nuestro rol. Me interesa que mi rol sea el rol del financiero. Es por esta razón que los invito a todos, y me invito a mí misma y a los que nos escucharán, que empecemos a comprender los fundamentos de las estructuras de gobernanza. A ver si logramos desde esta comprensión de las estructuras de gobernanza disminuir un poco todo lo que ha ocurrido en las organizaciones, porque no tienen que ser ni las grandes. Porque si existen mecanismos de control para llevar a una compañía a un buen resultado, a un nivel de competitividad alta, ¿por qué pueden surgir grietas que no me permiten ese logro de objetivos? Que lo que me están generando son colapsos empresariales. ¿Será que esos fracasos van más allá de la conducta interna? Es decir, de un robo, de una parte de direccionamiento. ¿Será que también tiene que ver con esas estructuras de gobernanza que yo he visto? ¿Será que trasciendo las estructuras de gobernanza para poder comprender cómo funcionan esas estructuras de gobierno? Y pienso en las estructuras de otra manera. ¿Cómo yo puedo pensar las estructuras de otra manera? ¿Cómo las podría pensar las estructuras de otra manera si no tengo claro qué es la gobernanza? Una historia de gobernanza me están pidiendo. Hay muchas. ¿Qué tal el caso de Enron? Todo lo escuchamos. ¿Qué tal el caso Tico? ¿Qué tal la Delphi? ¿Qué tal esas que solo conoce usted o que solo conozco yo? Que no podemos hacer tan públicas. ¿Qué tal esos casos? Un mundo holográfico de colapsos empresariales o de fracasos empresariales, de escándalos corporativos, porque han llegado a los más medios. Y entonces todos sabemos que la embarramos. ¿Qué tal los casos de asignación en la construcción de vías, por ejemplo, en nuestro país? Duro, ¿verdad? Historias de gobernanza muchísimas, fracasos de gobierno corporativo altísimos. Recuerden ustedes, compañías en las cuales los presidentes han salido con sendas, puedo decir manillas, para ir a tomar algún tipo de recibir algún tipo de calor humano en las cárceles de este país, o que se vuelvan.
y las cosas quedan así. Fracasos empresariales que no han podido soportar altos directivos y terminan en el suicidio. Fracasos empresariales que nos hacen pensar, ok, ¿qué está pasando? O sea, definitivamente, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando con nuestra gente, con nuestra conducta ética? Porque no podemos actuar como los personajes de nuestro video. Porque no podemos mostrar una organización clara, transparente, una organización en de todos nuestros stakeholders, todas las personas interesadas en nuestra compañía, porque son muchas, sean bienvenidas, sean escuchadas, sean respetadas, sean parte de estas mismas organizaciones. Porque tenemos que esperar que un órgano de dirección y control nos diga cómo debemos actuar o qué debemos hacer. Porque tenemos que empezar a pensar que hay que esperar el descubrimiento, que alguien descubra que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo tan bien. Y después rascarnos la cabeza como le está pasando a la persona del video, tomarnos la cabeza y sacudírnosla. Porque es lo único que podemos hacer. Mirar por qué nuestras ventas han caído, por qué nuestro mercado ha caído. ¿Será que hay discrepancias dentro de las estructuras empresariales? Hay condiciones en las cuales como empresarios, como financieros, como staff de control de una organización, no le hemos dado la importancia que se merece. ¿En qué condición se encuentra su empresa? ¿En qué condición se encuentra la empresa en la cual usted hace consultoría? ¿En la cual usted trabaja? ¿Qué situaciones podrían facilitar que se orquesten problemas que puedan tener una repercusión importante y que puedan afectarlo no solo a usted, a los inversionistas? No, yo creo que ustedes están como en el video de tanta luz roja que les pongo acá. Entonces hay que empezar a estudiar las prácticas de gobierno corporativo y a mirar si de pronto desde ahí no es tanto el desconocimiento de una norma lo que hace que yo cometa el error, sino el direccionamiento que se está haciendo de las organizaciones, y es lo que le está llevando a la quiebra. Pilas con eso, queridos empresarios, revisores fiscales, contadores, profesionales, administradores, todos. Que no le pase a ningún empresario, que no le pase a ningún administrador, que no nos tomemos la cabeza para decir, ¿y ahora qué? Entonces pensemos las estructuras de gobierno corporativo como esos mecanismos que van a contribuir para que tengamos una sana empresa, una sana organización, una organización que definitivamente tenga responsabilidad social, que no se nos quede en el papel ese asunto de responsabilidad social, pero desde las estructuras de gobernanza. Entonces vamos a aprender las estructuras de gobernanza, ¿vale? Esa es mi invitación. Con esta masterclass vamos a comprender la estructura de gobernanza. ¿Por qué? Porque hay una problemática clara en las empresas en Colombia. Que no le pase a ningún empresario, a ningún administrador, que no le pase a usted.